Muy buenos días a todos, a los organizadores. Yo trabajo con la unidad coordinadora del proyecto de Salud Mesoamérica 2015, que un proyecto que es financiado, como van a ver en la siguiente lámina, por la Fundación Bill y Melinda Gates, por la Fundación Carlos Slim de México y por el Gobierno de España. Es gestionado por el BID, quien actúa de intermediario y de facilitador del proyecto entre los países y los donantes, y por supuesto cuenta como socios a 8 países con los cuales se está desarrollando el proyecto. Este proyecto tiene algunas características que plantea. No sé si puedo tener teléfono para poder moverme y leer mejor, porque desde aquí tengo una... El proyecto básicamente plantea la introducción de nuevas soluciones para los problemas materno-infantiles. Es un proyecto enfocado en resultados y además plantea que esas innovaciones que se van incorporando deberían de ser sostenibles a largo plazo y además darle la posibilidad a los países de hacerla a escala. Y eventualmente intenta tener, por supuesto, una visión de país y también una visión regional en la medida de lo posible. Está alineado con el proyecto mesoamericano de salud y con el COMISCA. Básicamente los objetivos de la iniciativa es apoyar a los países en la reducción de la mortalidad materno-infantil en procura de lograr los objetivos del milenio y básicamente trabajando en las poblaciones más pobres. Este proyecto, ahí lo tienen, como van a ver en la siguiente lámina, tiene algunas características y la principal es que está enfocado exclusivamente en el 20% de las poblaciones más pobres de los países. O sea, aquellas personas que están en el quintil, en el primer quintil, en el quintil más pobre. Y lo que está en verde son las regiones de los países donde está enfocado. Quizás una excepción aquí es Costa Rica, porque en el caso de Costa Rica no estamos trabajando directamente en la salud materna infantil, sino que todo el proyecto se enfoca a desarrollar una nueva estrategia de trabajo con adolescentes para salud reproductiva y se está desarrollando se está modelando una nueva norma, unos nuevos instrumentos con los cuales Costa Rica espera tener más éxito en el abordaje de la salud del adolescente. El resto de los países, todos, sin excepción, trabajamos apoyando la salud materna e infantil. Como ven, todas las zonas que fueron seleccionadas y que están en verde no corresponden a un territorio específico, sino que están desagregadas en el país. Son muy pocos los países donde coinciden en una sola zona, y es porque la selección de la población más pobre fue hecha de acuerdo a los criterios que cada país establece para definirla. Y se fue muy estricto en la negociación con los países que efectivamente fuéramos al 20% más pobre. Obviamente los fondos no alcanzaban para cumplir al 20%, se cubrió una parte de ellos y de esos los más pobres. Hay 4 elementos claves que condicionan el proyecto. El primero de los elementos es que está enfocado en resultados. Y esto quizás para entender los avances y las lecciones que hemos aprendido durante estos 2 años de operación que tenemos, hay que entender primero que es un proyecto de 54 meses, así está negociado con cada país, está firmado el convenio, y está dividido en 3 operaciones de 18 meses cada operación. Realmente fue un cálculo bien optimista porque 18 meses para ejecutar proyectos, además basados en resultados que tiene que entregar cuentas con indicadores y metas, pues es un tiempo bastante corto, sobre todo con las dinámicas de nuestros ministerios de salud, porque aquí la contraparte es el Ministerio de Salud, que son generalmente los que aseguran a los pobres. La otra característica que tiene es que para cada tramo hay metas. Cada tramo de 18 meses tiene metas claramente establecidas. Se recomendó a los países seleccionar entre 8 y 12 metas, les voy a explicar un poco de qué se trató cada meta,
Y al final de cada operación, esas metas son medidas. Ya van a ver en la siguiente lámina que tiene la característica que son medidas independientemente. O sea, no usamos los sistemas de información de los países, sino que se hacen mediciones a través de encuestas. Y también tiene un sentido de progresión en el tiempo, precisamente, permítame, y esto me va a permitir, hola, ¿está encendido? Hola. Tiene la característica de que en el primer tramo se negociaron metas de proceso. En estos primeros 18 meses, las metas que los países compran no son de resultados, sino que son resultados de ejecución de bien de procesos. Y en el segundo y el tercer tramo, las metas sí son resultados de cobertura y de calidad. Ahí tienen un ejemplo, casi todos los países se negoció así. En una primera etapa, algunos países se comprometieron a cambiar sus normas e incorporar, por ejemplo, las últimas innovaciones que habían en micronutrientes. Para una segunda etapa se medirá en la población que los niños están recibiendo ese micronutriente. Y en una tercera etapa mediremos en sangre de los niños efectivamente que la anemia se ha reducido. Esa es la lógica que sigue para todos los indicadores. Hay indicadores de nutrición, hay indicadores de vacunación, hay indicadores de atención institucional de parto y hay indicadores de planificación familiar, que básicamente son los 4 temas que se abordan dentro de la iniciativa. Entonces, así está organizado todo el proyecto con todos los países. Hay excepciones, hay 3 países que no tienen 3 operaciones, solo tienen 2, es el caso de El Salvador, de Costa Rica y Panamá, porque así lo desearon los gobiernos y así se negoció. El segundo elemento es que esta relación entre los donantes y los países tiene reglas muy claras y son reglas que fueron establecidas desde el inicio, ampliamente discutidos. De hecho, la iniciativa dice que iba a ser 2010-2015 y realmente el proyecto arrancó hace apenas con la primera operación hace 2 años y medio. Ahora se está hablando de que se va a extender hasta el 2017, ya que obviamente no habremos terminado para el 2015. La primera regla clara es que la inversión es en el 20% de la población más pobre. La segunda regla clara es que las inversiones se harían únicamente en aquellas intervenciones que está demostrado su costo-efectividad y sobre todo orientadas a parte institucional, a la vacunación, etcétera, etcétera. Pero también se negoció con los países que aquellos países que quisieran hacer innovaciones y probar nuevas formas de intervenciones para prestar los servicios, pues también se podían hacer y se les iba a hacer una evaluación específica para, en el tiempo, demostrar si o no realmente son costo efectivas. Es el caso de Nicaragua y de México, por ejemplo, donde se está probando un incentivo a la embarazada y a la partera o comadrona para ver si ellas van más a atención de parte institucional. Y eso tiene una evaluación específica, científica, que al final del periodo demostrará si efectivamente es costo efectiva. La otra regla clara es que tenía que ver, como les comenté, un listado mínimo de indicadores. Con cada país se negoció alrededor de 10 indicadores y 10 metas. Algunos negociaron 8, otros 12, pero en promedio la mayoría de los países tienen 10. Y ese indicador se le estableció una meta, la cual fue negociada a partir del establecimiento de una línea base. La otra regla es que tiene una medición independiente. Para poder desarrollar, ustedes vieron el ejemplo de la anemia, lo que se hizo fue hacer una línea base de 2 tipos de encuestas. Una encuesta poblacional, que es como una encuesta de demografía y de salud, como la que hacen los países, con todo el rigor científico, lo hace el Instituto de Métrica y Evaluación de la Universidad de Washington, la cuya muestra es representativa de ese 20% de la población más pobre. Y además también se hizo un estudio, una línea base en servicios de salud para medir cómo estaban los servicios organizados y cómo prestan los servicios, sobre todo para medir calidad, que se hace a base de revisión de expediente. Entonces, tanto la línea base como las mediciones ulteriores son hechas de manera independiente. No se hacen con la información que generan los sistemas de información del país, aunque esa información es utilizada para el seguimiento rutinario. Y la última regla es que
hay una regla de todo o nada, como son las reglas de calidad. Ya les voy a explicar en los ejemplos que vamos a ver después de qué se trata esa regla del todo y nada. Pero para fines de los países, esa regla de todo y nada se muestra así. El tercer elemento que es fundamental en este proyecto es un modelo de financiamiento basado en resultados. Los donantes acuerdan con el país una inversión con fondos de donación. Eso es variable. Hay países que reciben 1 o 2 millones y hay países que reciben hasta 8 o 10 millones de fondos de los donantes por cada tramo. El país se compromete a poner en efectivo la misma cantidad. Es decir, que si se ponen 8 millones de inversión, 8 millones pone el país. Si se ponen 4, 4 millones pone el país. Y el acuerdo es que si el país de sus 10 indicadores, las metas que se estableció, las cumple en un 80%, o sea, si son 10, cumple 8, los donantes le devuelven la mitad de lo invertido. Si el país invierte 4 millones, los donantes devuelven, una vez hecha la medición, si se aprueban 8 de 10 o 7 de 9, le devuelven el 50% de la inversión y el país usa esa inversión a libre criterio. No hay ninguna regla que condicione al país a usar ese dinero. Lo único que se establece es que debe ser invertido, obviamente, en salud y se recomienda que en las mismas zonas, como efectivamente ha ocurrido ahora que con los países que han ganado ese tramo en la primera. Y el cuarto elemento que no tiene lámina es un elemento de aprendizaje y de diálogo de política. Todas las intervenciones que se están haciendo están siendo documentadas, están siendo sistematizadas y se están desarrollando mecanismos de diálogo de políticas para ayudar a los países a tomar decisiones, para poner los financiamientos a largo plazo y comenzar un desarrollo progresivo a escala de las intervenciones que hayan demostrado que son efectivas. Esto sobre todo en las intervenciones nuevas, no tanto en las que ya previamente se ha demostrado su costo-efectividad. Este es un ejemplo de Guatemala. Guatemala son 5 de los 8 indicadores que tienen, de los 10 que tienen para la segunda y la tercera operación. Y ustedes vieron la línea base que salió de las encuestas que mencioné y los puntos porcentuales que se negociaron con ellos que van a hacer. Esos puntos porcentuales no fueron sacados calculando, imaginándonos lo que puede pasar. Se utilizaron, por ejemplo, la tendencia de estos indicadores de cómo se han movido en los países dependiendo de las intervenciones. Se hizo un estudio econométrico de cuánto se podía salvar vidas o mejorar una intervención dependiendo de la inversión. Se buscaron opiniones de expertos y además se revisó toda la literatura que al respecto había. De esa manera se pusieron sobre la mesa todo y así se negoció con los países y todos tienen ya una línea base clara y cuántos puntos van a subir con las intervenciones. ¿Dónde estamos? Hasta este momento ya prácticamente todos los países, a excepción de Costa Rica, que fue el último a comenzar y como dije, tiene mucha novedad en el tema que está desarrollando, todos los países ya terminaron su primera operación, todos tienen línea base elaborada y presentada por el IME. Y ahí dice 5, pero realmente son 6 países, ya se hizo la primera medición del primer tramo de desempeño. De esos 6 países, 3 cumplieron el 80% de las metas y 3 no. Pero hay una enorme enseñanza en todos, independientemente si se cumplió o no se cumplió. Yo les voy a mostrar unas láminas de inmediato. También, en 6 países se cambiaron normas. Sobre todo las normas de micronutrientes. También en los países se incorporó el zinc como una norma para el manejo de la diarrea, para mejorar el pronóstico de la diarrea. Y hay países como Panamá que actualizaron sus normas materno-neonatales, Honduras actualizó su norma de AYEPI, etcétera, etcétera. Esos son logros que se han tenido ya en la primera operación. Lo otro que se ha logrado en esta primera operación, como vieron, los indicadores eran de proceso. Además de cumplir esos indicadores de proceso, se les ayudó a organizar todas sus redes CONE y todas sus plataformas comunitarias, que son las que realmente van a hacer la diferencia para los indicadores de cobertura y de calidad.
Y en general todos los países, además de haber hecho lo que tenían que hacer para cumplir los indicadores de la primera operación, en general y de acuerdo a sus circunstancias, tienen organizadas sus redes, tienen sus intervenciones con plataformas comunitarias. Hay 2 o 3 países que incluso han actualizado sus estrategias de calidad, etcétera, etcétera. En general ha habido mucho avance desde la perspectiva de la demanda y desde la perspectiva de la oferta en estructurar mejor las intervenciones para estas poblaciones y para los servicios que cubren esas poblaciones. El otro es que, como les comenté, se están probando algunas innovaciones. En el caso de México y de Nicaragua, están probando un incentivo monetario para pago de transporte para la mujer embarazada y para la mujer puérpera con su recién nacido. De manera que estamos tratando de demostrar que cubriendo el gasto de transporte de estas mujeres, esto va a aumentar la cobertura. Y esto básicamente porque al inicio, además de la línea base, se hicieron estudios de barrera en todos los países, con encuestas a la población, y en casi todos, sobre todo en Chiapas, en Panamá, en Guatemala, se identificó que el no tener el dinero para el transporte limitaba el acceso, por ejemplo, al parto institucional o al control puerperal, que es uno de los indicadores más bajos que encontramos. Y por supuesto, con la asignación de este dinero que la iniciativa da y los fondos que ponen los gobiernos, en promedio se ha tenido una inversión per cápita de $38 durante este año y medio por persona, obviamente, en las zonas del proyecto. Esto ha crecido notablemente, ya que son fondos nuevos. En el caso, por ejemplo, de México, son fondos del Seguro Popular, casi todos los que se asignan como contrapartida del proyecto. ¿Qué cambios hemos visto? Como lo planteaba el expositor anterior, se está intentando que para todos sea un abordaje sistémico. La siguiente lámina va a tratar de mostrarles cómo hemos aplicado en la práctica el enfoque sistémico. Obviamente se está tratando de involucrar a todos los actores que participan en las zonas y por supuesto, sobre todo las grandes discusiones se están haciendo centrados en la demanda, en cómo asegurarle a las personas que efectivamente tengan acceso y que los servicios sean de calidad. Y por supuesto estamos implementando las innovaciones. Esta foto es real, perdón, obviamente la foto es real, pero sí es una señora, doña Marina, que fue una de las primeras personas que en El Salvador se conoció y que fue testimonio de cómo la reforma en El Salvador y los fondos de inversión que se hicieron del proyecto provocó que se organizaran 60 y tantos ECOs nuevos, equipos comunitarios de salud, que ahora le llevan la solución a las personas a las casas y no la persona tiene que venir a la casa. Doña Marina fue una de las personas que primero se benefició de eso. Este esquema es un esquema que obviamente no es para leerlo ni mucho menos, pero es un poco el ejemplo. Este es México. Esto es la estrategia CON en México, la estrategia FPF y varias estrategias que se organizaron para darle sentido. Pero básicamente en estas estrategias, que son documentos ya aprobados por el secretario y todo, se establece muy claramente la población a la que se va a beneficiar, se establece cómo los servicios se organizan en 3 niveles, ambulatorio, básico y completo, y que el básico tiene dos líneas de acción, que es a nivel institucional y comunitario. Y aquí, en esta parte de acá, está la cartera de servicios, que está sacada de las normas, está sacada de los acuerdos oficiales de los países, y dice ahí con mucha claridad cuál es la cartera de servicios que se le está asegurando a esta población. Y obviamente también están definidas con qué norma es que se va a aplicar esa cartera para poder asegurar la calidad. Adentro de estos niveles de atención están todas las intervenciones, bueno, no están todas, están la mayoría de las intervenciones que se han diseñado o que se han rediseñado porque ya funcionaban y que se ha asegurado su complementariedad. Ahí hay casas maternas, ahí hay distribución comunitaria de métodos, ahí hay capacitación de parteras, etcétera, etcétera. Para las segundas operaciones ya se tienen los números exactos de cuántas casas maternas se van a hacer, cuántas parteras se van a capacitar con currículas revisadas, cuántos servicios se van a crear interculturalmente, sobre todo en Chiapas, Panamá y Guatemala, donde la población que atendemos, el 90% es indígena, etcétera, etcétera. Incluso estamos haciendo desarrollos de nuevos procesos de gestión clínica en los hospitales para asegurar el manejo de la emergencia obstétrica y neonatal con calidad, por ejemplo. Y a este lado de acá están todos los elementos de gestión que deben sostener eso.
cómo programo, cómo monitoreo, con qué sistema de información le doy seguimiento local, con qué estrategia de calidad voy a asegurar que los servicios están dando lo que tienen que dar, cuáles son las competencias que hay que desarrollarle al recurso humano para poder hacer, sobre todo en los temas de interculturalidad, por ejemplo, donde estamos desarrollando estrategias de planificación familiar con fuertes contenidos interculturales, ya que se demostró en los estudios de Barrera que el gran problema en los indígenas no es la demanda, es la oferta. Realmente donde están las barreras para ofrecer los métodos es desde la perspectiva de la oferta. Entonces estamos modificando todos los procesos de consejería para poder efectivamente desarrollar competencias en los recursos humanos que permitan abrirle las puertas a las personas para que accedan a los métodos. Entonces, esto es lo que sistémicamente se está haciendo en un país de una manera, en otro país de otra, porque los países no son iguales, tienen diferentes niveles de desarrollo, pero en general esto se está tratando con todo. Los puntos de partida son los diferentes, los enfoques cambian también, pero en general todos los países están implementando de una u otra manera todas estas intervenciones. Voy a compartir con ustedes algunos datos de línea base, muy pocos por cuestiones de tiempo, y que muestran claramente las inequidades que existen en estas poblaciones. Las azules son las coberturas oportunas de vacunación en estas poblaciones. Esto sacado de los datos de encuesta poblacional. Y ahí están los países que estamos comparando: Chiapas, El Salvador, Chiapas, México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. En México solo trabajamos en el estado de Chiapas, que es uno de los estados más pobres de la República. Y ustedes ven arriba los porcentajes de cobertura oportuna. Esa es vacunación, que el niño haya sido vacunado en el mes que le correspondía. Es decir, si el niño tenía que tener las 3 dosis de pentavalente a los 6 meses, bueno, si ya tenía 7 y no las tenía, se consideró que no era vacunación oportuna, aunque tuviera las 3, pero si era después de los 7 meses ya no. Y ahí ven ustedes que todavía, aunque tenemos coberturas altas de vacunación, todavía la vacunación oportuna es un reto enorme en estos países y en estas poblaciones. Y aquí están los datos de anemia y de baja talla en niños de 0 a 59 meses. Y hay unas enormes diferencias, por ejemplo, Guatemala, Panamá, Chiapas, El Salvador, que muestran claramente que las inequidades que en este tipo de población hay. De hecho, un estudio que hizo el BID con los datos que salieron mostró que la diferencia de talla entre el quintil más rico contra el quintil más pobre es de 6 centímetros, entre los ricos y los pobres, por ejemplo. Por eso es que tiene sentido la forma progresiva con que estamos haciendo las intervenciones para anemia, por ejemplo. La siguiente muestra la cobertura de parto institucional y la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos. Y ahí otra vez ustedes pueden ver, en el caso de Chiapas, Guatemala y Panamá, las coberturas son relativamente más bajas que en los otros 3 países. En estos 3 países tienen la característica que casi el 100% de la población que se está atendiendo con el proyecto son indígenas. En El Salvador, Honduras y Nicaragua no. Hay población indígena, pero es la minoría. Son ladinos, la mayoría de los pobres. Y ustedes ven las diferencias de cobertura. Incluso fue muy grata la sorpresa que tuvimos en el caso de Nicaragua y en el caso de Honduras y El Salvador del parto institucional. Cuando se hicieron las negociaciones no se esperaba que estuviera eso así. Todos los países consideraban que tenían coberturas menores. Al punto que en el caso de Nicaragua, por ejemplo, se negoció cambiar indicadores después de conocer la línea base y ahora hay más indicadores de calidad y menos indicadores de cobertura. Y esto muestra la calidad del control prenatal, el acceso y la calidad del control prenatal. En la línea azul es el porcentaje de mujeres que tuvieron 4 controles prenatales en los países. Ustedes ven que en el caso de Panamá, el caso de Guatemala, el caso de Chiapas, otra vez las coberturas con 4 controles. En el caso de Chiapas tiene un asterisco porque se midió con 5. También están relativamente más bajos. Pero la calidad, que es que a esos controles se les haya hecho lo que dice la norma, los exámenes de laboratorio, la presión arterial, etcétera, etcétera, está sumamente baja en todos los países. Y lo que más falla ahí son los exámenes de laboratorio. O sea, también falla, no a todos les toman la presión arterial increíblemente, no a todos los tallan, no a todos les miden la altura uterina. Pero eso digamos que falla poco. Lo que más falla
son los 5 exámenes de laboratorio que hay que hacer en una embarazada y que están normados en casi todos los países: HIV, VDRL, glicemia, proteinuria, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó entre la línea base? Reitero, la línea base tiene lo que tiene una encuesta poblacional. Hay cualquier cantidad de información que a los países les está sirviendo incluso para tomar otras decisiones. Pero solo muestro algunos resultados. Ahora quiero mostrar un poco la comparación entre la línea base y lo que pasó en la primera medición. Recuerden que en la primera medición los indicadores son de proceso, no son de resultado. El caso de Nicaragua. Nicaragua es uno de los países que sí pasó, y pido disculpas un poco porque está en inglés, recién el email las mostró la semana pasada, no dio tiempo de traducirlas, pero van a estar disponibles en español pronto. Estos son un ejemplo de 5 indicadores de Nicaragua. Aquí tienen, y todos tienen que ver con abasto de prenatal, con que los equipos, los medicamentos y los insumos de laboratorio estén en los servicios. Y aquí tienen ustedes lo que apareció en la línea base y lo que salió en la primera medición. Hubo una mejoría impresionante. De hecho, Nicaragua es uno de los países que aprobó 10 de los 11 indicadores que se le midieron. Este es un ejemplo de Chiapas. Este es un indicador. Esto muestra, hacia abajo son centros de salud, los 60 centros de salud que se encuestaron, midiendo la primera medición con la segunda. ¿Cuánto? Ok. Y ustedes ven aquí cómo lo rojo desapareció notablemente. Y ahora, sin embargo, Chiapas no pasó este indicador por el tema del todo y nada. Porque para que apruebe, un centro de salud tiene que estar totalmente verde. Con uno que falle, no se considera aprobado. No pasó este indicador, pero la mejoría fue absolutamente notable de cómo estos servicios están ahora mucho mejor abastecidos. Voy rápido ya, solo faltan 3 láminas, creo. Lo mismo pasó en Belice. Belice no pasó este indicador, pero la mejoría en cada insumo medido fue increíblemente alta. El caso de Honduras, estos son los 10 indicadores de Honduras. Honduras pasó la medición, falló uno de los 10 indicadores y ahí están qué fue lo que pasó. Se midió la mortalidad materna, que estuvieran abastecidos, que estuvieran organizados los equipos que andan de casa en casa a nivel de las comunidades, que se hubieran hecho las nuevas normas de AYEPI y la norma de micronutriente. Este es un ejemplo de Honduras de emergencia obstétrica. El mapa de calor muestra lo que había en la primera, entre más rojo y amarillo es peor, y cómo se encontró en la segunda medición. Reitero, han hecho un gran esfuerzo, esto no es fácil, estamos hablando de logística en las zonas pobres, donde están los centros de salud más alejados, y los países hicieron unos esfuerzos impresionantes para lograrlo. El caso de El Salvador, que también aprobó, ahí tienen los 10 indicadores de El Salvador y cómo mejoró entre la primera y la segunda medición. Y otra vez un ejemplo de Guatemala, que este indicador sí lo aprobaron, cómo cambió la situación. Este era de atención del niño, cómo estaba al inicio los centros de salud y cómo están ahora de abastecido. Finalmente, y un poco por el tema que nos trajo, nosotros consideramos que obviamente tiene que haber universalización, eso no se discute en lo absoluto, pero es muy importante focalizar. Las inequidades en estas poblaciones pobres son impresionantemente dramáticas con respecto a los más ricos. Hay que universalizar, pero hay que asegurar que estamos haciéndolo con equidad, llegando a los más pobres. Lo otro es que obviamente hay que disminuir las brechas de equidad. Tuvimos una sesión con los 8 países la semana pasada, la primera reunión de aprendizaje de la iniciativa. Se le preguntó a los países qué cambiarían de la iniciativa 2 años después. Dijeron varias cosas, algunas maneras de operación, las intervenciones. Lo que todos dijeron que no cambiarían es el enfoque en resultado y la medición independiente. Todos están absolutamente de acuerdo en que haya el proyecto con resultados, con meta, y que la medición sea independiente. Los que han pasado y los que no han pasado. Eso para nosotros muestra la voluntad política que ahora hay, realmente la conciencia que hay por resolver los problemas de esta población pobre. Por supuesto hay que construir capacidades individuales. Aquí la gran discusión ha sido no el qué, porque el qué está bastante claro, sino el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer para asegurar llegar a esta población? Que lo expliqué recientemente. Y por último, obviamente, el reto más importante que tenemos para las próximas 2 operaciones es asegurar que lo aprendido se sistematice, se institucionalice y se ubiquen los recursos
para asegurar a esta población pobre y sumar a escala. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Su notita de agradecimiento y un pequeño presente para que se entretenga después.